Bueno, pues vamos con otra enfermedad que la padecemos muchísima gente, ¿vale? Porque en algún momento determinado sí que la he sentido por problemas en casa, problemas en el trabajo, algún tipo de contratiempo, una discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo padecemos el 95% de las personas, que es la ansiedad. Bueno, pues también es un tema que me han pedido que hable mucho de ello porque en el siglo que vivimos y en la vida como la tenemos, tan ajetreada, que no nos paramos a pensar, que no nos paramos a disfrutar, que no nos tomamos las cosas como realmente son o con la gravedad que realmente tienen. Siempre parece que tendemos a llevarlo a todo a la enésima potencia cuando las cosas son muchísimo más fáciles que todo eso. Estamos metiéndonos en es mi opinión y mi punto de vista, creo que nos estamos metiendo en un bucle, en una dinámica que no es beneficiosa, ¿vale? No es beneficiosa para nosotros, por lo que os acabo de comentar, porque creo que todos nos lo tomamos como malo siempre y eso nos provoca una sensación de ahogo, nos provoca una sensación de inseguridad, nos provoca pánico y todo eso junto provoca ataques de ansiedad y estado de ansiedad. Tenemos que intentar relajarnos, tenemos que intentar ver las cosas con la importancia que tienen o darle la importancia que tienen. Tenemos que ver los problemas como problemas. Yo siempre digo que si un problema tiene solución, vamos a solucionarlo y si no lo tiene, pues no lo tiene. No puedo estar escarbando a ver y poniéndome nerviosa y no. Hay que intentar relajarse, tomarse las cosas como son. Nos va a venir en la vida contratiempos, nos van a venir en la vida bajas en el trabajo, despidos, problemas, enfermedades, muertes, discusiones con familiares, etcétera, etcétera, etcétera. La mejor forma es tomarlo con tranquilidad. Con tranquilidad. Si la otra persona, la otra cuestión está nervioso, nerviosa e intenta ponernos más nerviosos a nosotros tenemos que respirar. Porque al final todo eso nos provoca un problema a nosotros que no tenemos por qué tenerlo. Y la ansiedad no es buena, porque la ansiedad te puede llevar a la obesidad, te puede llevar a la locura, te puede llevar a vivir en un continuo miedo en tu vida que no te va a llevar a ningún lado. El miedo paraliza. Es un consejo que yo os doy. Como siempre digo, ni soy médico, ni enfermera, ni ATS, digo desde mi opinión personal. Hay que tomarse la vida con más tranquilidad, el trabajo con más tranquilidad, con lo cotidiano con más tranquilidad. Porque al final nos enfermamos por esta. Y como esta nos falla todo lo demás. Bueno, la doctora Rachel me voy a llamar a partir de ahora. Como dicen por ahí las malas lenguas. Pero bueno, vamos a seguir. Venga. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Lo padecen muchas personas, es muy importante que todo esto lo sepamos. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer hasta que sudemos. Te sientes inquieto, tenso, tienes muchas palpitaciones, ¿vale? Puede ser una reacción normal al estrés, como por ejemplo que puedes sentirte ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil, lo que os acabo de comentar en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. La ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además darle un impulso de energía o ayudarte a concentrarse. Para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. ¿Qué son los trastornos de la ansiedad? Los trastornos de la ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Porque existen varios trastornos de ansiedad. Y aquí nos pone el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno del pánico y las fobias. Es mucho más complejo de lo que creéis. Vamos a ver. Bien. ¿Qué causa los trastornos de la ansiedad? No se conoce la causa de la ansiedad, que son factores de la genética, la biología y química del cerebro en el estrés y su entorno que pueden tener un rol. Todo eso junto forma un círculo. Y ese círculo es como un bucle. Y entonces todo eso junto te provoca la ansiedad.
¿Quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad? Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo ciertos rasgos de personalidad como ser tímido o retraído cuando está en situaciones nuevas o conoce a personas nuevas. Eso le suelen padecer mucho a las personas que son introvertidas, ¿vale? Una persona introvertida siempre tiende a tener un poquito más de ansiedad, a parecerle más la ansiedad que a una persona que sea más extrovertida. Eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta. Como he leído aquí, puede ser que de niñez, de niño, hayas tenido que vivir momentos no muy agradables en casa y eso te puede provocar también ansiedad el día de mañana en edad adulta. Antecedentes de familiares de ansiedad u otros trastornos mentales y algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmia. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de ansiedad? Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación que os voy a explicar. Pensamiento o creencias ansiosos difíciles de controlar le hacen sentir inquieto o tenso e interfieren en la vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Esta, como os he dicho antes, la tienes que tener liberada. Liberada. ¿De acuerdo? Liberada. Importantísimo. Síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores o molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Cambios en el comportamiento como evitar las actividades cotidianas que solía hacer. El uso de la cafeína u otras sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar estos síntomas. ¿Cómo se diagnostican los trastornos de ansiedad? Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su profesional de la salud le preguntará sobre síntomas e historial médico y también es posible que le hagan un examen físico y pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de estos síntomas. Si no tiene otro problema de salud, recibirá una evaluación psicológica. Su proveedor puede hacerlo o puede derivarlo a un profesional de la salud mental para ello. Cuidado. Las personas que tienen ansiedad no son personas locas, que aquí hay que hablarlo todo con puntos, que quede claro. Lo que pasa es que es muy importante hacer un examen psicológico porque puede ser que esa persona tenga tendencias psíquicas y es muy importante que lo valoren para determinar de dónde viene ese tipo de ansiedad. ¿Queda aclarado? Vale. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos de ansiedad? Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son la psicoterapia, terapia de conversación, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductal es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse, puede ayudarle a cambiar o cómo reaccionar ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, en la que se enfoca en controlar sus miedos para que pueda hacer las cosas evitando ese tipo de estado. Los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos flojos. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para este tipo de trastornos específicos de ansiedad, que se debe comunicar bien con un profesional de la salud para identificar qué medicamentos es mejor que los pueda tomar usted. Es posible que se deba probar más de uno antes de encontrar el correcto. Importantísimo entender los trastornos de ansiedad. ¿Qué trastornos de ansiedad hay? Puede ser trastornos de ansiedad normal o generalizada. Los síntomas que tienen son agitación y hiperventilación. El diagnóstico lo tiene que dar un médico de salud mental, una evaluación en el médico de salud mental. Tratamiento y las terapias es buscar ayuda, elegir un psicoterapeuta, entendiendo la psicoterapia, que es súper importante, terapia y orientación, trastornos de la ansiedad, el papel de la psicoterapia y es un tratamiento eficaz. Tratamiento a base de hierbas para la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los asuntos relacionados? Pues pueden ser la ansiedad relacionada con inundaciones, con cuidados paliativos, miedo y ansiedad, con estrés y salud, con mareo por ansiedad. Es que tenéis una barbaridad, depresión y ansiedad, cuidados personales con el trastorno de la ansiedad generalizada, cómo afrontar la ansiedad. Vamos a ver.
Todo esto que os estoy leyendo lo podéis ver perfectamente en internet. La cabeza es lo que manda en nuestro cuerpo. Si tú piensas que todo lo que te viene mal o no lo vas a poder afrontar, vas a llegar a encontrarte en un estado de miedo. El miedo paraliza, como os he dicho antes. Entonces, cuando te llegue un problema, lo que tienes que intentar hacer es controlar. Es controlar. Y si tú crees que en ciertas situaciones, en ciertos momentos de tu vida, tú notas una agitación excesiva o un pensamiento malo excesivo o un nerviosismo excesivo, no tengas ningún miedo en poder acudir al médico, porque las personas que tienen ansiedad lo pasan muy mal, porque ven todo 10 veces más grande que lo ves tú, lo ven con mucho más problema de lo que lo ves tú. Tienen que pararse y tienen que empezar a respirar porque llegan a perder hasta el conocimiento. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido un ataque de ansiedad. Sí que de vez en cuando he tenido un poquito de ansiedad por ciertas cosas que te pueden pasar en la vida, pero gracias a Dios no he vivido un ataque de ansiedad yo en mi persona, pero sí lo he visto. Y te ahogas. Entonces, la forma de controlar ese ataque de ansiedad es aprendiendo a respirar, a hiperventilar. Por eso te dicen que respires, que respires, que respires, que te intentes calmar. Entonces, por favor, lo pido cuando os lleguen personas que digan yo tengo ansiedad o me dan ataques de ansiedad, por favor, tomáralo con la gravedad que tiene, porque estas personas lo pasan muy mal, porque todo lo que ven a su alrededor o cuando tienen una cita médica, un examen, como os he comentado antes, esas personas ese nerviosismo lo multiplican por 1000. Tú a lo mejor, pues nosotros a lo mejor, pues cantando o fumándonos 2 cigarros se nos pasa y esas personas pues no son capaces de controlar ese estado en el que están. Entonces es muy, muy importante que aprendamos a valorar lo que las personas tienen y a concienciarnos de que todo tipo de enfermedad es grave. Todo. Unas más leves, otras menos leves, pero todo el mundo que tenga algo que no sea habitual es algo grave. Pensar siempre que las personas que tienen los ataques de ansiedad, como lo que os comentaba en otros vídeos, para ellos es muy difícil el día a día. Porque en el momento que se ponen nerviosos por algo, en el momento que tienen que afrontar algo, les cuesta afrontarlo, les cuesta llegar, porque ese tipo de nerviosismo que les entra les paraliza. ¿Vale? Entonces, la mejor manera de poder entenderlos es intentar comprenderlos y ayudarles. Es otra de las cosas que siempre digo. No valoréis sin antes saber. ¿Vale? Entonces, cuando alguien os diga tengo ansiedad o sufro trastornos de ansiedad, intentar entenderlo, comprenderlo y que os explique qué es lo que le pasa y cómo le pasa. Es muy importante que hablen, tener comunicación, estar hablando es muy importante, que interactúen con gente, que canten, que bailen, pero sobre todo que hablen, que tengan comunicación y conversación para que puedan llegar a un estado medio y puedan llegar a controlar eso tan horroroso, porque la realidad se ponen a temblar, tienen que morder algo, les falta la respiración y la verdad que en casos que acabo de ver aquí en internet es muy muy jodido. Es muy jodido, a mí me da, ojalá y nunca me pase, porque simplemente teniendo un poquito de ansiedad ya te encuentras mal, que parece que no puedes respirar y tienes que intentar calmarte, parece que te falta el aire, no es que te falta, pero no es que te falta en realidad, sino que no eres capaz de hiperventilar. Y es un poquito cuando nos pasa a veces, porque nos pasa cualquier cosa. Imaginaros una persona que solo sufra de continuo con cualquier situación imprevista y complicada que le aparezca en su vida. Entonces, pues digo lo de siempre, pues que cuando tengáis a alguien al lado o alguien os diga que tiene este tipo de trastorno, pues que lo toméis pues como es, pues como algo jodido, y lo que hay que entender es, tenemos que entender y tenemos que llegar a comprender. Cuando lleguemos a comprender lo que le pasa a estas personas, llegaremos a entenderlo. Bueno, pues era algo que también quería contaros y que quería un poquito pues explicaros por aquí. Y dentro de un ratito pues volveré a colgar otro, y esta vez va a ser sobre la depresión, que por cierto las personas que sufren mucha ansiedad o trastornos de ansiedad muy fuertes pueden llegar incluso a la depresión. No es nada fácil y no es nada para reírse o para tomárselo a broma. Espero que os haya venido bien y os haya gustado este vídeo también. Gracias como siempre por estar ahí.